este mensaje a las iglesias, 7 mensajes que hablan de un todo, un mensaje a la iglesia contemporánea. Hace 8 días quedamos por ahí faltando algunos puntos en cuanto al tema de síntomas de una iglesia enferma, ¿se acuerdan? No vimos todos, espero en Dios, si nos concede el tiempo en la vida, volver a regresar, pero vamos a avanzar. Esta mañana Dios tiene una palabra muy importante. Yo le invito a que esté muy atento, hermanos. La palabra, el tema de esta predicación es el buen criterio dentro de la iglesia. ¿El buen qué, hermanos? Cuando Dios me estaba dando esta palabra y estábamos estudiándola, venían muchas cosas a mi mente. Recordemos que el pecado o la enfermedad más grande que vivió la iglesia en Tiatira, ¿cuál fue? ¿Se recuerda? ¿La qué? ¿No se acuerda? La tolerancia de la doctrina de Jezabel. El pecado más grande de la iglesia en Tiatira es que era una iglesia que toleraba la doctrina de Jezabel. El problema más grande que tiene la iglesia contemporánea, no importa el movimiento al cual pertenezca, es el problema que todo lo tolera. Cuando la iglesia pierde su identidad y comienza a tolerar, el tema de la tolerancia, hace 8 días hablábamos acerca del tema. La palabra tolerancia significa respetar el punto de vista de los demás y aceptarlo como verdadero. Cuando una persona es tolerante con otra persona, la tolerancia nos llama a aceptar el punto de vista del otro y respetarlo como si fuera verdad. Y este no es más que el resultado de una sociedad contemporánea, la cual constantemente nos llama a la tolerancia. Pero ¿qué tanto de eso es bueno dentro de la iglesia y dentro de los cristianos? Yo le decía, por ejemplo, el caso en el hogar, si viene tu compadre y él tiene el hábito de tomar cuando convive, llega a tu casa y tú tienes que respetar la postura de él porque pide que seas tolerante con él. ¿Hasta dónde eso es bíblico y aceptable? Obviamente no, porque no podemos tolerar aquello que la Biblia no enseña y que la Biblia no nos da luz verde. Entonces leemos el versículo 20 de Apocalipsis 2 y nos habla que la iglesia en Tiatira era una iglesia que tenía 2 grupos, unos enfermos y otros sanos. Los sanos mostraban evidencias de esa salud espiritual, pero los enfermos mostraban síntomas de esa enfermedad. Y el versículo 20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, ¿que qué? Que toleras. Que esa mujer Jezabel, que se dice, profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El problema de Tiatira es que era una iglesia que toleraba. Aquí Jezabel no representa un espíritu, sino representa una doctrina, una enseñanza. Y el problema con Tiatira es que era una iglesia que estaba recibiendo o aceptando o tolerando las enseñanzas que se estaban enseñando, aún si no eran de Dios. Porque cuando en una iglesia se acepta una enseñanza que no es de Dios, obviamente es en contra de Dios. Tenemos que ser nosotros, la iglesia cristiana Hashem, una iglesia que aprendamos a discernir y a no tolerar las cosas que el mundo está bombardeando. Entonces la enfermedad que tenía Tiatira era la tolerancia en cuanto a una doctrina. Que dice el versículo 20 que enseñaba y seducía a los siervos a fornicar. Allí fornicar no es la palabra literal, sino de manera espiritual. ¿Y qué es la fornicación? Tener una relación ilícita con alguien que Dios no te ha permitido que la tengas. Entonces la iglesia en Tiatira tenía una relación espiritual con una doctrina que Dios no había permitido que se enseñara. Se estaba llevando a los siervos. Versículo 21 dice, y le he dado tiempo ¿para qué? Para que se arrepientan de qué? De ser tolerantes. Aquí recordemos que si leemos el versículo 18, iglesia,
Le está hablando Jesús al líder, al pastor y a la iglesia, y le dice en el 21, y le he dado tiempo para que se arrepientan. Pero lo que me estremece es la segunda parte del versículo 21. Pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Es decir, cuando una persona está obstinada en el pecado, no es que no pueda arrepentirse, sino que ¿qué? No quiere. Y puede ser el caso de algunos de ustedes aquí, que Dios les llama a que dejen de vivir una vida que no glorifica su nombre, y ustedes lo que hacen con su actitud es simplemente, no quiero, a mí me gusta ser quien soy, así me conoció Dios y que se aguante, yo me voy a morir como soy. Me decía un hermano, es que yo soy de Tabasco, bueno, allá hablamos golpeado, no importa si eres de Veracruz o eres de Tabasco, tú tienes que vivir una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Que allá con pura grosería, ese es el problema del mundo. Si tú eres un hijo de Dios, tú tienes que hablar palabras que glorifiquen el nombre de Dios, y no importa tu idiosincrasia, Dios nos llama a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Aunque nadie dijo amén, es amén. El tema es un buen criterio dentro de la iglesia. El problema de la iglesia en Tiatira es de que no quería arrepentirse. No es que no pudiera, no quería. Yo espero que Dios no sea el problema de algunos. La palabra criterio tenemos que definirla. Criterio es un término que nos habla de la regla y la forma, escuche muy bien, para emitir un juicio. El criterio es un término que nos ayuda a juzgar y a discernir y emitir un ¿qué? Y usted podrá decir, Señor, pastor, pero Jesús habló de que no juzguéis para que no seáis juzgados. Y vamos a verlo. Pensaba mucho en usted como iglesia cuando Dios me estaba dando esta palabra. Porque a veces la gente tiene miedo, tiene temor el juzgar. La Biblia nos llama a juzgar, y vamos a definir esa palabra también. Obviamente el criterio es la base para poder emitir un juicio. Y todos nosotros somos llamados a tener un criterio de las cosas para poder emitir un juicio. Obviamente no va a ser mi criterio ni tu criterio, va a ser el criterio de Dios. Porque si vamos a juzgar, no voy a juzgar como yo pienso, lo que yo creo, sino lo que la Biblia enseña que debe de ser. La palabra juicio es una palabra compuesta. A veces el español como lengua es muy limitada y muchas veces nos deja muy cortos del significado. La palabra juicio es una palabra que se compone de dos palabras en el griego. Crima, los que anotan con K, crima, y la otra crisis. La palabra crima es una palabra que en el 90% de las veces que usted encuentra la palabra juicio en la Biblia, significa crima, y el 10% significa crisis. La palabra crima significa emitir, discernir, escudriñar lo que tu prójimo hace y emitir un juicio. La palabra crisis significa un juicio divino que emite Dios para con su pueblo, y es el 10%. Entonces la Biblia enseña que cuando nosotros los cristianos somos llamados a emitir un juicio, es porque vamos a supervisar, a discernir y a escudriñar lo que alguien que se dice ser cristiano hace, pero no con base a lo que yo pienso y yo quiero, sino lo que la Biblia enseña. Como pastor, mi hermano, cuando yo le hablo a la congregación, evito hablarle en cuanto a mi criterio. Siempre voy a hablarle, enseñarle y juzgar las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando yo le digo a un hermano, hermano, esto, ¿sabe qué? No debe de ser así. No es porque me dé mi gana hacerlo, sino porque la Biblia me da un criterio para decir lo que tengo que decir. Y si no lo hago, entonces yo soy tolerante. La iglesia en Tiatira fue una iglesia que tuvo la bendición muy grande y la responsabilidad y el privilegio de juzgar las cosas
pero no quiso hacerla. Apocalipsis 11, deja un apartado ahí. Apocalipsis 11, versículo 1. Obviamente para poder emitir un criterio, hermanos, tenemos que tener una base o una regla que nos dé la plataforma para poder entonces emitir un juicio. ¿Ya tiene Apocalipsis 11? Ve aquí el mensaje de Juan. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Qué entiende usted con ese versículo? ¿Qué significa que Dios le dijo a Juan, agarra 1 metro y comienza a medir cuánto mide el altar de aquí para allá? Obviamente no se refiere a eso. Se refiere a un criterio para un juicio y medir con la caña, que es la Biblia, qué es lo que sucede en el templo, cómo se comportan los que adoran y los que están en el templo, qué es lo que va a medir a la iglesia, es la palabra de Dios. Le dice a Juan, entonces me fue dada una caña, y la caña representa la palabra de Dios, porque el criterio y el juicio para la iglesia está en la Biblia que usted tiene en sus manos, hermano. Y le dice a Juan, este es mi criterio, Juan. Voy a emitir un juicio, pero quiero tener un criterio y voy a medir lo que pasa en el templo. Dice versículo 1, que con la caña tenía que hacer algo. ¿Qué iba a hacer? ¿Cuál es la acción? Medir. Y sabe que cada vez que usted abre su Biblia, Dios va a medirlo a usted con su palabra. Si realmente es cristiano o no. Y cuando usted habla la Biblia, Dios va a tener con usted un criterio para emitir un juicio si el que la está leyendo es o no es cristiano. Y eso lo sabe Dios y lo sabe usted. Y se me dijo, levántate. ¿Y qué? Mide. Ahora, ¿cómo iba a medir el templo? ¿Con lo que quisiera Juan? Claro que no. Con la caña que Dios le dio, que es la palabra de Dios para nosotros. Y le dijo, mide el altar. ¿Y a quiénes más? Y a los que adoran. ¿De quiénes está hablando ahí? De las personas, de los sacerdotes, de los que están en el templo. Siempre Dios va a medir nuestras vidas por la palabra de Dios. Siempre. Y Dios va a emitir un juicio, y Tiatira tuvo la gran bendición de tener ese privilegio, de tener un criterio, y no lo tuvo. El criterio no puede estar separado del juicio. No puede. Para tú poder emitir un juicio tienes que tener un criterio. No puedes separar el juicio del criterio. Para yo poder emitir un juicio tengo que ver cuál es el criterio que la Biblia enseña, o viceversa. Para yo poder tener un juicio finalmente tengo que tener un criterio por qué de las cosas. Y esto nos lleva a un principio, hermanos, que tenemos que revisar. Que si Dios es el que va a dar el veredicto final, es porque Él tiene un criterio de la vida cristiana. Apocalipsis 2, versículo 22, vamos a ver cuál fue el criterio que tuvo Dios, Cristo, para juzgar a la iglesia de Tiatira. Ya vimos que el problema de Tiatira, ¿cuál fue? El pecado más grande de Tiatira, ¿cuál fue? ¿La qué? La tolerancia a una doctrina que no era de Dios. Es el pecado más grande. Ahora, cuando vamos a juzgar o vamos a emitir un criterio, ¿qué vamos a juzgar? O con base a qué vamos a juzgar. Los que anotan. 3 cosas. Primero, a ti mismo. Número 2, a los que nos rodean. ¿A quiénes? Usted, yo, todos. Y número 3, las circunstancias que nos rodean. Cuando emitimos un juicio, vamos a emitirlo primero hacia nosotros mismos. Si la palabra nos está midiendo, tenemos que medirlos. No sé si usted sepa, pero antes de que yo predique esto, cuando yo me siento a estudiar, Dios me está juzgando a mí, con base a su palabra. Antes de que yo venga y usted le predique a mí, a Dios me juzgó. Ahora va a juzgarlo a usted.
Porque cuando yo abro la Biblia, Él me habla para que yo me examine a mí conforme a la palabra y ver si mi vida está equivalente a la palabra de Dios. Obviamente después me habla para que el juicio sea con aquellos que me rodean. Y luego las circunstancias que están alrededor. En ese marco se hace un juicio. Todos los criterios en Dios nos llevarán finalmente a verlo desde la perspectiva de Dios. Y es lo más importante. Dice el versículo 22, he aquí, yo la arrojo en cama, hablando a la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios tenía un criterio que la iglesia estaba tolerando, emite un juicio, y nadie lo puede rechazar. Ahí la palabra que está aplicando es crisis, con K. Es un juicio divino. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella, ¿qué dice? Adulteran. Si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces encontramos algo muy importante, hermanos, en la iglesia. Que Jesucristo emite un juicio después de haber establecido un criterio. En Tiatira aumentaba su tolerancia por el pecado hacia la doctrina de Jezabel. Y el problema con Tiatira es que cuando tú permites el pecado, tú dejas de ser menos crítico contigo mismo y con los demás. Vamos a buscar una cita para poderlo entender un poco más. Josué capítulo 7, versículo 10. Y dejo un apartado ahí. Vamos a explicar un poco más esto porque lo veo con muchas miradas así de pensativas y interrogantes, pero ¿sabe qué? Yo sé que después de este día usted va a ser distinto, y el que no es porque no pueda, sino porque no va a querer hacerlo, pero ya es problema de usted con Dios. ¿Ya tiene Josué 7? Déjeme decirle algo mientras lo va buscando. Cuando la Biblia nos llama a nosotros a tener un criterio para juzgar las cosas y lo llevamos al plano personal, significa lo siguiente. En la medida que yo voy perdiendo el sentido de juzgar el pecado en mi vida, me vuelvo más tolerante con el pecado. ¿Escuchó? Se lo repito. En la medida que yo me vuelvo menos crítico y de emitir juicios con mi vida, entre menos yo reviso mi vida, me vuelvo más tolerante con el pecado. Entre menos yo me reviso en la palabra de Dios, permito que el pecado en mi vida cada vez sea más grande. Y cada vez voy a tolerar más el pecado en mi vida. Y el pecado, la tolerancia con el pecado va a ir en aumento porque en mi vida hay menos juicio de las cosas que Dios me habla. ¿Ya tiene Josué 7? Aquí encontramos un caso muy importante en Josué. Hay otros casos, pero este en particular me estremece cuando lo estaba leyendo. Había un problema de anatema en el pueblo de Israel. Va a una batalla Josué y pierde la batalla porque el pueblo de Dios había cometido un pecado. Aquí el asunto fue con Acán. ¿Con quién, hermanos? Dios le dice a Josué, hay un problema en el pueblo. ¿Por qué? Porque Dios había establecido un juicio o un criterio primero y luego un juicio. ¿Cuál era el problema? Alguien se había robado el manto babilónico. Dios dice, va un juicio para el pueblo. Y en la medida que nosotros como iglesia pongamos en práctica el sentido de tener un juicio, porque la palabra juicio, dijimos que es compuesta, crima, que significa discernir, que significa escudriñar y revisar lo que mi prójimo o lo que yo hago de acuerdo a la palabra de Dios. Antes de que le lea Josué 7, 10, en adelante,
Le explico lo siguiente para que me entienda un poco más. Está la mamá con su hijo de 5 años al cruzar la calle. Es una avenida con mucho tráfico en doble sentido y un camellón en medio. Viene la mamá y se para frente a la calle para cruzar. Si el niño viniera solo, ¿qué haría el niño? Como no tiene criterio, se cruza y no discierne si vienen autos de allá o autos de acá, o si está en rojo o en verde. El niño no sabe de eso. ¿Por qué? Porque no tiene el criterio y mucho menos va a ser un juicio. Si viene la mamá, es la responsable de enseñarle al hijo y discernir y revisar que va a pasar siempre y cuando esté en qué. Que pase cuando esté en verde, ¿no? O sea, en rojo para los autos y en verde para los peatones, ¿cierto? ¿Quién va a discernirlo? ¿El niño o el papá o la mamá? Porque el niño no tiene la capacidad de emitir un juicio para eso. El niño llega y se pasa. Entonces, en lo espiritual sucede lo mismo, hermano. En lo espiritual sucede exactamente lo mismo. Si el hermano que espiritualmente está más alto y ve algo que el hermano tiene menos experiencia, el que tiene más, tiene que ser llamado a decirle: mire, hermano, esto no se hace por esto. ¿Por qué? Porque está en la palabra de Dios. Vamos con Josué. El problema es Acán. Versículo 10. Y Jehová dijo a Josué: levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel, ¿qué? ¿Qué significa eso? Dios dictaminó un qué, un juicio. ¿Con base a qué? Al criterio de que alguien hizo lo que no tenía que hacer. Nadie dijo amén, es amén. Le dijo a Josué: ve, levántate. Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Anatema es maldito o es pecado. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Está emitiendo aquí Dios un juicio contra alguien que hizo algo en contra de lo que Dios estableció. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis, ¿a quién? Al anatema de en medio de vosotros. Dios le está diciendo: hay un problema en el pueblo, alguien ha robado lo que yo prohibí que hicieran, y eso trae consecuencias. Hay un juicio, hasta que ustedes lo quiten, será quitado ese castigo. ¿Qué significa eso? Juicio, con base a un criterio. Esto fue lo que le faltó a Tiatira. Ser una iglesia que tuvieran un buen criterio con base a la palabra de Dios y todo lo toleraba. Cuando tú pierdes el punto, hermano, de ser crítico con las cosas de Dios, te vuelves tolerante con el pecado. Toleras todo. Cuando tú te das cuenta y eres contigo justo y dices: no está bien con el compadre que te estás juntando, porque cada vez que te juntas con él solo groserías habla de las mujeres mal, y como tú no emites un juicio, te vuelves tolerante, dices: no importa nada, es el compadre, él dice los chistes, yo no. Dios te dice que las malas conversaciones corrompen las buenas. ¿Qué tienes que hacer ahí? Nada. Pero como no tienes un juicio, te vuelves tolerante y cada vez estás más lejos de Dios y más cerca del pecado. Versículo 13. Dios emite un juicio con base al criterio y le indica a Josué lo que tiene que hacer. 13. Levántate, ¿y qué tienes que hacer? Y sabe que cada vez que Dios nos llama a emitir un juicio, nos llama a hacer algo en aquello que está mal. Levántate y santifica al pueblo y di: santificaos para mañana,
porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Ahora, ¿cómo saber que hay un anatema o cómo hay un pecado? Dios es omnisciente, hermano. Y si usted y yo no confiamos en lo que la Biblia enseña, nos metemos en un gran problema. Porque el juzgar a los demás es discernir, no con base a lo que yo pienso o digo, sino con base a lo que la Biblia enseña. Ve al versículo 13 cómo va terminando. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare acercará por los varones. Y vemos el asunto, Dios emitiendo un juicio. Ahora, vamos a ver los resultados positivos de este juicio. Versículo 21, no voy a leer todo el capítulo. Aquí ya enfrenta Josué a Acab. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. Lo cual, ¿qué dice? Si Acab hubiera sido crítico y emitido un juicio, él no hubiera sido tolerante con este manto babilónico. Porque la Biblia enseña: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno. Cuando tú eres crítico contigo, hermano, te alejas cada vez más del pecado. Concluye el versículo 21, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Ahora, ¿tenía razón Dios cuando dijo que había un problema en el pueblo? Como lo tiene hoy con algunos de ustedes, conmigo. Bueno, conmigo a mí ya me juzgó anoche. Y si hubo, me puse a cuentas con él. Porque cada vez que yo me paro en este lugar, mi hermano, la palabra de Dios emite un juicio conmigo. Y si estoy mal, me lleva al arrepentimiento en ese momento. Porque yo no me puedo parar aquí a predicar con ustedes si antes mi vida no está bien con el Señor. El problema con Tiatira, mi hermano, es que Dios emitió un juicio profundo y radical. Vamos a regresar a Apocalipsis 2:22. Esto es muy importante porque al final, entendiendo esto, vamos a entender los versículos 22 hasta el final. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el juicio? La Biblia nos va a enseñar en relación a ello. Dice el versículo 24, el 22, perdón. Viene el juicio. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Obviamente aquí había dos grupos, ¿verdad? Los sanos y los enfermos. Ahora, ¿quiénes iban a ser arrojados en cama? Los que estaban, ¿qué? Enfermos. ¿Por qué? Porque Dios emitió un juicio. Si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23. Ahora, vea lo trascendente y la magnitud cuando en tu vida no hay un juicio. Versículo 23. Y a sus hijos heriré, ¿de qué? ¿Qué culpa tenían los hijos? De tener unos padres tan cabezones. Ninguna, ¿verdad? Pero cuando Dios establece un juicio, es un juicio. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que tú hagas o dejes de hacer, lo que Dios te habla y tú no obedeces, va a afectar a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Dios establece un juicio y dice: a los hijos heriré de muerte. Hace 8 días yo le decía a usted revisa la historia y después de 100 años de este mensaje, Tiatira no existe, desapareció. Es decir, este mensaje se cumplió. Porque los hijos, los pequeñitos que estaban en ese momento en el templo en Tiatira,
Al no arrepentirse los papás, ellos también sufrieron las consecuencias. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña ¿qué? La mente. Y entre las iglesias se encuentra la nuestra, Hashem. Y todas las iglesias conocerán, y también aquí en Timilpan conocerán, y hoy conocemos, que Dios escudriña ¿qué, hermanos? La mente y el corazón. Es decir, puedes engañar a quien tú quieras. Pararte aquí, ahí en la silla, con esa carita de santo que tienes. Pero Dios sabe que realmente hay en tu corazón. Y que Dios quiere que te conviertas, que te arrepientas, o que nos arrepintamos. Ahora, lo que viene es aterrador. Y os daré a cada uno, según que, hermanos, y eso es fuerte. Imagínense que recibamos un castigo de acuerdo a nuestras obras. La segunda generación de Tiatira sufrió las consecuencias de la primera. Dice el versículo 24, y vamos a dejarlo ahí. Pero a vosotros y a los demás, ahí la palabra demás la subraya. Esa palabra significa en el griego loipoi, que significa remanente. ¿Qué significa, hermanos? La palabra remanente es aquella porción que se toma, o sea, es aquella porción que se toma de una porción mayor de un sobrante. Les explico, si yo tengo 20 tortas y le quito 18, ¿cuál es el remanente de las 20 tortas? 2. La muestra de una porción mayor es el remanente. Esto quiere decir entonces que el remanente en Tiatira era minoría y los enfermos eran mayoría. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, al remanente, a cuantos no tienen esa doctrina, se logra ver que el remanente es una porción pequeña de algo mayor, pero que en Tiatira la porción menor era el remanente, es decir, eran los pocos que daban evidencias que estaban sanos. La gran mayoría estaban enfermos. A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Ya les comentaba acerca de la palabra juicio, que aquí encontramos también en el versículo 24. La palabra juicio, una vez más, es una palabra compuesta de dos palabras, crima y crisis. La palabra crima tiene un 90% en los textos bíblicos que encontramos. Y significa, lo tengo aquí un poquito más amplio, crima significa el acto de evaluar las acciones de alguien. ¿Me la repite? Cuando usted juzga, está evaluando las acciones de quién. ¿Con base a qué? Con base al criterio que está en dónde. Es decir, cuando usted le diga, mire hermanito, si usted viene al templo y trae toda la camisa sin botones, ciérresela. ¿Por qué? Porque este lugar es para Dios. Quizás le contesta, es que no está en la Biblia. Pues sí, no está en la Biblia, pero dice la Biblia que este lugar debe de ser santo para quién. Se requiere entonces decencia dentro del templo. Entonces, la palabra crima significa el acto de evaluar a las acciones de alguien. ¿Eso le corresponde a Dios o a los cristianos? A los cristianos. Porque la palabra crisis, que es el 10%, significa la decisión y juicio de Dios. Eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Dios es el que dice quién va para el infierno y quién no.
no nosotros como iglesia, pero a nosotros nos llama a evaluar las acciones de quienes, de los demás. ¿Qué fue lo que no hizo Tiatira? No evaluó las acciones de aquellos que toleraban la doctrina de Jezabel. ¿Cuál fue la consecuencia? Que fue destruida la iglesia. Algo que me encontré, hermano, que quiero compartirle. Cuando una persona, escuche esto, cuando una persona deja de tener criterio y juzgar por el tolerar, habla de alguien que no ha madurado en el Señor. Se la repito. Cuando una persona deja de tener criterio y juzgar o evaluar las acciones de los demás, habla de alguien que le falta mucha madurez. Ahora, ¿quién es alguien inmaduro? Alguien que tiene poca experiencia, que tiene poco entendimiento de las cosas que Dios ama. Hay un ejemplo muy grande. Primero los Corintios 6, 1. Y la palabra que vamos a ver aquí, a revisar constantemente en este pasaje, es la palabra crima. ¿Qué significa qué, iglesia? Ajá. La palabra crima o juicio significa el acto de evaluar las acciones de quienes. Y el que tiene al lado, el que tiene acá, el que tiene enfrente. Vamos a ver este caso y yo le espero, hermano, que ponga sus ojos ahí espirituales, entienda la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Primero los Corintios 6:1. ¿Ya? ¿Está conmigo? ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a qué? Ahí es crima. ¿Qué significa? ¿Evaluar qué? Las acciones de los demás. Pablo le dice a los inmaduros corintios: ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, es decir, tienes un problema con alguien que está en el templo y tú, lejos de arreglarlos con aquellos que conocen la palabra de Dios, te vas a Gilotepec, al distrito, y levantar una demanda con aquellos que ni siquiera son cristianos para demandar a tu hermano, cuando el deber tuyo es evaluar a tu hermano conforme al criterio de la palabra de Dios. Es aterrador, hermano. Versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ahí la palabra juzgar es crima. ¿Qué significa crima? Los santos o la iglesia vamos a evaluar las acciones del mundo con base a qué? ¿Al criterio de qué? De la palabra de Dios. Ellos nos evalúan de allá para acá con base a las ideas de Freud, de Nietzsche, qué sé yo, de allá para acá. Pero de aquí para allá es con base a la palabra de Dios. Así debemos de evaluar las acciones de los demás allá afuera en el mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Fíjese, qué privilegio. ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, a los inexpertos o inmaduros. Para avergonzaros, lo digo, pues que no hay entre vosotros un qué, sabio, ni aun uno que pueda ¿qué? Evaluar las acciones de los demás entre sus hermanos. ¿Sabe que esto nos habla que si como iglesia maduramos, tendremos la capacidad de ver a nuestro hermano que quizás está mal y en el amor del Señor decirle: hermano, esto está mal? Y aquel hermano tiene que tener la humildad de decir: sí, hermano, aquí está en la palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué significa eso? Que no le dejes al tiempo los problemas que tienes que arreglar tú en tu casa.
Hay quien se pelea con los hijos o con la esposa. Luego se le pasa. Mañana cambia. No. La Biblia enseña que dice, tú ve y pide perdón. No dejes que el tiempo arregle los problemas. Somos llamados a resolver los problemas con base al criterio de la palabra de Dios. Entonces Pablo le está diciendo, pues que no hay entre vosotros alguien sabio, ni aun uno que pueda juzgar, que pueda evaluar a sus hermanos, sino que el hermano con la hermana, ¿qué hace? Pleitea. Eso es inmadurez, iglesia. Las diferencias no es para agarrarnos con el sartén o con la cuchara, es para arreglarlas. Aunque nadie dijo amén, es amén. Y esto, ¿ante dónde, hermanos? Y los de allá afuera, no, pues se burlan. No, mira los cristianos, qué bonito se ve, peleándose. Para vergüenza. Si logra ver que cuando una persona evade su responsabilidad de evaluar las acciones de los demás, entonces le deja a los incrédulos que nos evalúen ellos a nosotros. Eso es triste. Y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser que dice? Es decir, tiene que haber algún sensato entre las dos partes. Alguien tiene que pensar. Esto le faltó a Tiatira, hermanos. Todo lo toleraron. Entre mayor toleras, o entre menor grado tú haces un juicio, toleras mayormente el pecado. Pablo dice, pues si quieren el saco, dáselos. ¿Cuál es el problema? Tú vas para el cielo. Pero a veces nos estamos peleando por 3 frijoles, por decir algo. Si lo quiere tu hermano, dáselo, es tu hermano. A veces en la casa, la hermana quería de color rosa en la cocina y la pintó el varón de azul. Yo la quiero rosa. Pues ya está azul. Yo la quiero rosa. Están peleando y los hijos viéndonos cómo pelean. Falta un poquito, hermano, y perdón la palabra coloquial, usemos un poquito más el chícharo. Versículo 8. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. ¿Y esto a quiénes? Todo esto resultado de no tener crima. Evaluar las acciones de los demás con base al criterio de la palabra de Dios. 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y comienza a dar la lista. Vamos hasta el 11. Y esto erais, ¿quién? Algunos. Tiempo pasado. Vamos a concluir. Y vamos a regresar a Tiatira para entender los versículos. Jesucristo emite un criterio y un juicio a la iglesia de Tiatira. Versículo 24 dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, y los demás es el remanente, poco pero había, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Es un juicio. ¿Quién lo da? Cristo. Y no nos metemos. Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Y continúa el juicio. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué significa? Eso lo determina Dios. Ahí la palabra es crisis. Eso lo dictamina Dios, su soberanía, y se lo aplica a la iglesia. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Dios quiera que no nos pase lo de Tiatira.
Y llévese esto en su corazón. Entre menos tú eres crítico contigo mismo, con los demás y con las circunstancias, el pecado va a crecer cada vez más en ti. Más y más. Hasta volverte insensible. Dios quiera que esta iglesia crezca y maduremos. Póngase de pie. Padre que estás en los cielos.